buenas tardes con todos, especialmente ustedes más de la casa. El día de hoy, mis compañeros y mi persona estaremos explicando acerca de lo que es la síntesis de compuestos organometálicos. Paso con mi compañero. La química, vamos a entrar un poco al tema que es la química organometálica. La química organometálica es una rama clara de química moderna de hoy en día. Aunque hubo un mundo orgánico y lo inorgánico a través de gases de un metal y el carbono. Bueno, gracias a esta combinación permite realizar reacciones y transformaciones que serían muy difíciles de lograr con métodos tradicionales, con métodos como los métodos de siempre. Desde sus inicios, en el siglo XIX hasta el siglo XX, ha habido una consolidación por parte de ella. Con el desarrollo de la catálisis y mucho más, esta disciplina ha pasado de ser un tema académico a una herramienta esencial para la industria y la investigación. Bueno, ganando muchos premios Nobel y su gran impacto, la química organometálica está en el enlace metal-carbono, que da a los compuestos una gran versatilidad para activar moléculas y nuevas formas de enlaces. Siguiente, por favor. Vamos a plantear el problema. Tenemos acá tres tipos de problemas que tenemos acá tres tipos de problemas, los cuales son se pueden resolver y se están resolviendo. El cual uno de ellos es la inestabilidad y sensibilidad. Muchos reactivos y catalizadores organometálicos son inestables frente a oxígeno y la humedad, y por lo que requieren atmósferas inertes, equipos especiales para manejarlos, para poder trabajar con ellos. Esto complica el trabajo experimental y eleva los costos en los laboratorios en donde se hacen los compuestos. Otro problema es la sostenibilidad y lo económico, ¿no? Los costos. Muchos metales usados son escasos y muy costosos, lo que genera problemas de sostenibilidad. Un claro ejemplo de eso es el paladio, el cual es muy escaso y es muy difícil de encontrar. Por ello es necesario desarrollar catalizadores con metales más abundantes y menos tóxicos o mejorar su recuperación y reciclaje. Y por tercer punto tenemos a la toxicidad y la purificación, que es un problema muy común en toda la sociedad. Que el emplear metales de transición en la síntesis final de fármacos genera riesgos sanitarios, ya que los normativos exigen niveles muy bajos. Esto impide un poco el desarrollo de los metales, ¿no? De transición. Siguiente, por favor. Vamos a vamos a justificar el problema. Una de ellas es la importancia del estudio de los organometálicos en la formación del químico farmacéutico. Es importante ya que de ahí se extraen muchos medicamentos, se pueden crear, fabricar y ayuda mucho, ¿no?, al tema de las medicinas tratantes dentro de la comunidad de la medicina. Aplicaciones en industrias farmacéuticas y análisis bioquímico. Es importante y muy fundamental aplicar estos organometales en la industria, tanto farmacéutica así como en lo bioquímico, y es muy importante. Y la contribución del trabajo al aprendizaje y comprensión del proceso sintético avanzado. Cuando muchas personas se juntan podemos llegar a muchas cosas. Y contribuir en el trabajo para esto nos ayuda a entender y comprender los procesos sintéticos y seguir analizando y poder mejorar. Ahora paso yo con lo que son los objetivos. Como objetivo general de nuestro trabajo tenemos analizar y describir los principales métodos de síntesis de compuestos organometálicos y su aplicación en farmacia y bioquímica. Como objetivos específicos buscamos más que todo describir la naturaleza de lo que es el enlace metal-carbono
y cómo es que se da su influencia en la reactividad de los compuestos organometálicos, clasificarlos, explicar los métodos de síntesis más utilizados, analizar sus aplicaciones en la síntesis de principios activos y procesos catalíticos, así como evaluar sus ventajas, limitaciones y consideraciones de seguridad. Siguiente diapositiva. Ahora pasamos con lo que es la química organometálica, la cual es una rama de la química, la cual estudia compuestos que presentan un enlace directo entre un metal y un átomo de carbono. En estos compuestos, el carbono forma parte de un ligando orgánico como grupos alquilo, arilo, alquenos o sistemas aromáticos, lo cual permite diferenciar a los compuestos organometálicos de otros compuestos inorgánicos que contienen carbono, como los carbonatos, cianuros de carbono, donde no existe un metal de carbono directo. Y bueno, esta disciplina más que todo abarca compuestos simples como el metilcianuro, entre otras estructuras más complejas como el ferroceno, más diversos, más complejos de metales de transición utilizados en catálisis. Su alcance incluye metales alcalinos terreos y entre otros. Ahora pasamos con lo que es la importancia de la química organometálica en la química moderna, la cual es muy notable en la química moderna, porque permite la síntesis de moléculas orgánicas complejas de interés farmacéutico e industrial. Y lo que es la industria química, en el caso de la industria química, los catalizadores organometálicos se emplean en procesos como la polimerización del etileno y del propileno, lo cual da lugar a materiales como el polietileno y el polipropileno. También intervienen en lo que es la hidrogenación de los aceites vegetales, la síntesis del alcohol de oxo y el desarrollo de nuevos materiales, y entre otras cosas. Tanto viéndolo también desde la relación con la química, con la bioquímica, es evidente ya que muchos procesos biológicos involucran metales unidos a ligandos orgánicos. Muchas enzimas poseen centros metaloactivos. Un ejemplo de este puede llegar a ser la hemoglobina, donde el hierro unido a una porfirina permite el transporte de oxígeno. Y otro de nuestros ejemplos también es la nitrogenasa, la cual es una enzima la cual contiene hierro y molibdeno y es esencial para la fijación en este caso, para la fijación del nitrógeno atmosférico. En estos ejemplos demostramos más que todo la importancia de las interacciones entre el metal ligando orgánico en los sistemas biológicos. Y como conclusión podemos tener que la química organometálica es una disciplina fundamental que conecta la química orgánica e inorgánica. En cuanto a la relación con la química medicinal, tenemos el uso de compuestos organometálicos como fármacos. Estos como herramientas claves también para la síntesis y la producción de principios activos. Un ejemplo clásico es el cistatino, que está por aquí, que es utilizado mucho en el tratamiento de cáncer, sobre todo en el cáncer metastásico de tipo ovárico y uterino. Y también el carboplatino, está por aquí, que también es una aplicación inyectable que se usa para el tratamiento del cáncer, de igual manera. Esto debido a sus aplicaciones terapéuticas y a sus efectos antineoplásticos, antibióticos y como agentes antiinflamatorios. Estos tienen un gran impacto en la medicina y en la farmacología moderna. En cuanto al enlace metal-carbono, debido a su naturaleza, metal-carbono, como ya dije, es un enlace covalente de carácter polar, ya que el carbono es mucho más electronegativo que el metal. Y se da en los complejos pi, por ejemplo, ocurre la retrodonación electromagnética metal-ligandos. Esta retrodonación reduce la polaridad y aumenta la estabilidad. Dependiendo del metal y el estado de conjugación, se puede dar este enlace. De acuerdo a la interacción metal-carbono, existen dos tipos de interacciones: la interacción gamma y la interacción
gamma y pi. La interacción gamma se da por la donación de enlaces electromagnéticos de un par de electrones desde el carbono hasta el metal. Sería un ejemplo es el carbono híbrido sp, sp2 y sp3. Se pueden dar los orbitales del metal sp, s, p o d. Es común a alquilos, adilos y alquinos. Un ejemplo es el metano de litio, que está por aquí, el de CH3. El enlace CH es muy polar y reactivo. En cuanto a la interacción pi, tenemos la doble interacción del metal ligando por donación del ligando pi y metal. La retrodonación del metal pi del metal ligando pi, esto se llama como retroalimentación pi. Esto es característico de arenos y metaloceno. El único es el ferroceno, cuya estructura es altamente estable. De acuerdo a su enlace varía su estabilidad. Su estabilidad se ve afectada, y la reactividad, claro, se ve afectada por los factores que influyen, como los ligandos y aceptores o ligandos. El estado de oxidación, la geometría del complejo, los enlaces más estables dan mayor reactividad y los enlaces menor reactividad y los enlaces más estables dan catálisis y son más usados para el catálisis y uso farmacológico. Los ejemplos tenemos el reactivo de Tigna, el enlace magnesio-carbono, que es estable. La alta reactividad está en enlaces de síntesis carbono-carbono, como el ferroceno, y también tenemos el ferroceno muy estable, usado como modelo estructural y funcional. El alcance de la química organometálica incluye metales alcalinos y de oxígeno. Se estudia la reactividad y la reactivación. Es fundamental para la catálisis homogénea e inusual. Tenemos a los metales alcalinos y alcalinoterrios, dentro de los cuales están el grupo unidos. El enlace gamma es muy polar y son muy reactivos en el aire y en la humedad. Un ejemplo, por ejemplo, son los organolitios, que son derivados de litio, claro. Los reactivos de Grignard y el uso son usados para la síntesis de alcoholes y cetonas y fármacos también. Los metales de transición del grupo D y F pueden formar enlaces gamma y pi, tienen alta estabilidad y versatilidad química. Son capaces de variar diversos estados de oxidación y son usados para la catálisis farmacéutica. Mi compañera continúa con las explicaciones de farmacia y de química. Buenas tardes, profesor. A mí me ha tocado exponer las aplicaciones en farmacia y bioquímica de los compuestos organometálicos. Estos compuestos son muy importantes en el desarrollo de la industria farmacéutica, pues permiten el desarrollo y el descubrimiento de nuevos fármacos y fármacos mucho más específicos. También nos ayuda en la aceleración de los procesos químicos, en la selectividad de los procesos químicos, porque como sabemos hay productos quirales e isómeros. Entonces nos van a permitir también formar los enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, como les decía, de manera rápida y selectiva. Y facilitan el trabajo con heterociclos comunes en fármacos y también aceleran el descubrimiento de nuevas moléculas bioactivas, permitiendo las modificaciones tardías en estructuras complejas. Vamos a ver ahora los metales en sistemas biológicos, como son las metaloenzimas. Los distintos metales que conocemos en la tabla periódica, van a venir a cumplir distintas funciones importantes biológicas en nuestro cuerpo, como por ejemplo el hierro en el transporte del oxígeno. Entonces vamos a aprovechar estas funciones que los metales ya cumplen en el cuerpo para sintetizarlos químicamente en el laboratorio y administrarla de acuerdo a la necesidad de cada uno de los pacientes. Tenemos también el cobre y el zinc que actúan como catálisis química, ¿no?
Estos metales actúan en sitios activos de reacción. El claro ejemplo es el hierro con el oxígeno, que lo transporta por todo el cuerpo. Estos metales van a facilitar reacciones redox mediante múltiples estados de oxidación, como el citocromo P450. También activan sustratos mediante coordinación, como el zinc en la carboxipeptidasa. La función estructural viene a estar representada por el magnesio, el calcio y el zinc. Ellos van a estabilizar la conformación terciaria de proteínas, como son los famosos dedos de zinc en la regulación génica. Siguiente, por favor. Los metalofármacos y la intervención terapéutica. Los metalofármacos son metales introducidos intencionalmente para interactuar con danas biológicas. Pueden ser incluidos en el ADN, en las proteínas, en la enzima, dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Gracias a todos estos procesos químicos se pueden insertar directamente en donde se necesita su punto de acción, que se conocen como dianas biológicas. Tenemos aquí agentes antitumorales, como el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino, que son muy importantes en las terapias de tratamientos de cáncer. Su mecanismo de acción vendría a ser que se activan por hidrólisis y se coordinan con el ADN, impidiendo así la replicación de estas células tumorales e induciendo la apoptosis celular, que es la destrucción de las células, en este caso específicamente de las células tumorales, que es lo que se está buscando, ¿no?, en el tratamiento del cáncer, una acción específica que no afecte a todas las células buenas y malas, sino solamente a las cancerígenas. Los agentes antivirales y antivirales. Aquí tenemos a los complejos de son las bacterias o los virus. Estos metales tienen este efecto de acción y es por eso que cuando son tratados con el paciente ayudan en la mejora de su salud. Siguiente, por favor. Los compuestos organometálicos son una enzimas del cerebro, el paciente y la sustancia va a ir dentro por las venas del paciente por todo el cuerpo, así que hay un tiempo específico para que esta sustancia llegue hasta esta zona y es como que se iluminara el cerebro para que podamos ver todas las partes o daños que pudieran presentarse. Son paramagnéticos, actuando como agentes de contraste y se aplican en la mejora de detección de tumores y otras patologías en imágenes. Como les decía, ¿no?, hemos ido avanzando de los rayos X, las ecografías, las tomografías y actualmente nos encontramos en la resonancia magnética gracias a los compuestos organometálicos. Siguiente, por favor. La síntesis de fármacos, que vienen a ser las reacciones de acoplamiento. Estas reacciones nos van a permitir el armado de fármacos conectados con fragmentos aromáticos. Son el efecto. Aquí vamos a encontrar las reacciones del acoplamiento de Suzuki, la reacción de Gen, el acoplamiento de Sonogashira y la animación de Buchalwal-Hara. En el acoplamiento de Suzuki se unen los haluro arílicos como organoboronatos, que son ideales para formar diarídeos. En la reacción de Gen, se van a acoplar los haluros arílicos con alquenos para formar alquenos sustituidos. Aprovechando la insaturación de estos compuestos, los metales los vienen a insertarse en estos compuestos para saturarlos. En el acoplamiento de Sonogashira, este va a unir haluros con alquilos terminales. Esto es útil para formar los niños. Y por último, la animación de Buchalwal-Hara es la reina, por decir así, para formar enlaces carbono-nitrógeno. Es el mejor proceso para las anilinas y los APIs, que son muy importantes en el desarrollo de la industria farmacéutica y en el tratamiento de los pacientes. Sobre todo es el enlace carbono-nitrógeno. Antes de todo este proceso no era tan fácil de conseguir. Siguiente. En la catálisis e hidrogenación enantioselectiva vamos a tener la importancia de la quiralidad. Como sabemos, los fármacos, casi más del 50% de los fármacos que existen actualmente tienen una figura quiral, pero entonces para que se produzca específicamente la que necesitamos, se lleva a cabo un proceso de síntesis en el laboratorio. Porque si lo dejáramos al azar, la probabilidad de que podría ser 50-50 con su quiral. Entonces,
Estos fármacos ahora son eficaces y seguros porque van a producir un único enantiómero. En las selectividades tenemos la quimioselectividad, la regioselectividad y la estereoselectividad que vamos a tratar luego. En las hidrogenaciones catalíticas vamos a ver el uso de metales y ligandos quirales. También nos van a permitir altos excesos de enantiómeros. El ejemplo clásico, que lo vamos a ver también, es la síntesis de la L-dopa. Siguiente punto. Vamos con la quimioselectividad. La quimioselectividad se refiere a que un grupo funcional de la molécula se reduce o reacciona cuando existen varios presentes. Pero mediante este proceso se va directamente al grupo funcional que requiere esta molécula, que requerimos. Entonces, nos va a permitir transformar una parte de la molécula, por ejemplo, un enlace carbono-carbono, sin afectar a otros grupos sensibles, ¿no? Como un carbono-oxígeno que tiene al costado, va a ir a donde nosotros necesitamos que vaya. Es crucial en las hidrogenaciones catalíticas para evitar así reacciones secundarias no deseadas. También tenemos la regioselectividad. Esta va a determinar la posición específica de la molécula donde ocurre la reacción. En moléculas complejas, el reactivo podría unirse en diferentes lugares. La regioselectividad asegura que el enlace se forme solo en el sitio necesario para la actividad biológica. En la reacción de Heck se utiliza para controlar en qué carbono de alqueno se inserta el grupo arilo. Por último tenemos la estereoselectividad y enantioselectividad. Esta nos dice que es la formación preferente de un isómero especial. Es un estereoisómero sobre otro. O sea que, así como en casos nucleares, también va a escoger el isómero que nosotros requerimos. Esto se alcanza mediante el uso de metales también, combinados con ligandos quirales convencionales, logrando excesos enantiómeros superiores al 95%. Y bueno, ahí es específicamente la síntesis de la L-dopa. Sí. La síntesis de la L-dopa es un proceso muy importante porque va a generar dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que controla el movimiento corporal que nosotros tenemos. Entonces, cuando se desarrolla este fármaco para pacientes con Parkinson, que viven temblando y que están todo el tiempo en movimiento y no pueden mantenerse quietos, este medicamento les ayuda a bajar la intensidad de esos movimientos y poder tener un mejor control de su actividad funcional, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de las ventajas y limitaciones que tenemos en los compuestos organometálicos, podemos ver como ventaja la eficiencia. Nos va a ahorrar menos, van a hacer menos pasos y va a tener una mejor economía atómica, hablando de los compuestos que vamos a usar. En la selectividad tenemos mejor control químico, mejor control regio y en antiselectivo. En la versatilidad tenemos que es la rápida síntesis de bibliotecas de compuestos de estudios, por ejemplo el SAR. Y entre las limitaciones, porque nada es perfecto, tenemos la inestabilidad. Es muy sensible al aire, humedad y luz. Es por eso que se deben trabajar en condiciones óptimas para obtener resultados favorables. Acá, por favor. En los costos, tenemos que como son metales nobles como el paladio, el RH y ligandos, son un poco caros. Entonces, la levodopa, por ejemplo, es un compuesto bastante costoso, ¿no? Y en sus principios todavía era también muy inalcanzable por muchos pacientes. Y en la toxicidad tenemos el riesgo ocupacional y ambiental. Siguiente, por favor. Entonces, para el manejo seguro y el manejo también del medio ambiente, para no afectar, tenemos las prácticas de laboratorio en primer lugar. Es muy importante trabajar con todos los EPPs con los que deberíamos contar, como guantes, mascarillas, gafas, una bata correcta en el laboratorio y sobre todo una campana extractora. Los guantes deberían ser de nitrilo y los residuos deberían tener un correcto manejo para su desecho. Y amigable con el medio ambiente, por decirlo así, tenemos que el cobre sea como dentro de las discusiones podemos ver que el química es muy importante. La explicación de la interacción de los metales, las moléculas químicas, la aparición de reacciones. Es importante en el desarrollo de la carrera conocer
el proceso de los compuestos, porque como vemos abarca mucho de los procesos farmacológicos que hoy en día se han desarrollado y que se van a seguir desarrollando. Aunque lastimosamente en el laboratorio no tenemos todas las condiciones para trabajarlo correctamente, al menos de esa manera podemos conocerlo y tener alguna noción. Sigan, por favor. Entonces, como conclusiones, logramos visualizar los diversos tipos de síntesis de compuestos organometálicos y pudimos comprender los diversos aspectos que abarca la química organometálica. También pudimos entender la tipología de los enlaces metal-carbono de tipo sigma y pi. También logramos entender acerca de sus compuestos alcalinos y alcalinos térreos, sus reacciones, importancia y la utilidad de estos. Se logró entender también la importancia de los organometales en la farmacia bioquímica y cómo estos contribuyen al tratamiento de enfermedades, la medicina y la farmacología y el descubrimiento de nuevos fármacos. Por último tenemos nuestra bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias, profesor.